Información con madurez. Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Hoy es 22 de diciembre del año 2014. Bienvenido a un gran amigo del Beacanal. Gracias Karina, y de la gracias familia Beacanal. Rothman. Gracias Daniel por estar aquí. He de decirles que el día de ayer mi segunda hija, Karina Alexandra, cumplió 22 años de edad. Imagínense ustedes, 22 años de edad cumplió mi única hija mujer. Ayer 21 de diciembre del año 2014, la bendigo donde quiera que esté y que el Señor, que el Creador derrame muchas bendiciones sobre ella. Muy bien, tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿verdad Daniel? Así es. Hoy será nuestro último programa del año, ¿verdad? Y debemos de hacer un recuento de cómo terminan las organizaciones sociales y campesinas en este año 2014. Gracias Karina, gracias Beacanal, como siempre, mi profundo respeto a todos los televidentes de Beacanal, mi saludo fraterno también, mi abrazo de fin de año y por supuesto que ha sido una alegría poder llegar a través de Beacanal a los hogares de las distintas hermanas del interior del país, pero también de los lugares urbanos, ¿verdad? Así que sabemos el aprecio que le tienen a Beacanal, el seguimiento, y yo insisto que mientras haya espacios democráticos en la comunicación, pues la democracia puede caminar también. No hay una democracia sin libertad de expresión, sin libertad de emitir opinión, lo que pensamos, lo que creemos que es justo, y eso ha sido Beacanal para muchos de nosotros. Precisamente comenzando con ese tema, creo que es un tema que tendríamos que ver, que estos últimos años hemos tenido que como arremeter a la exigencia del respeto de los derechos humanos. Y hay que recordar que los derechos humanos tienen diferentes niveles, y uno de ellos ha sido, que yo llamo mucho la atención ahora, el tema de la libertad de expresión y de emisión del pensamiento. Habíamos visto a ciertos periodistas, presidentes de periodistas de un medio de comunicación escrito, hablar mucho de libertad de expresión, pero ha sido de un ataque sistemático, podríamos decir, del Estado, pero también hay que decir los ataques sistemáticos que sufrimos ahora, defensoras y defensores de derechos humanos, a la libertad de expresión. Me refiero a un gran listado, me quedaría corto si menciono nombres de las personas que hemos sido perseguidas y enjuiciadas en los tribunales a partir de lo que pensamos y lo que decimos. Esta es una grave situación. Yo llamo la atención a la ciudadanía. No es posible que permitamos que jueces, magistrados, fiscales, podríamos decir, nos veten ese derecho de emitir o de manifestar lo que pensamos, y eso es lo que está pasando en nuestro país. O sea, estamos frente a una grave situación de que si el derecho a la libertad de expresión se anula en nuestro país, podríamos estar hablando de una democracia totalmente falsa, inexistente, porque la democracia es esa, la libre emisión de las ideas, de los pensamientos, debatirse, pues esos pensamientos capitalistas o el neoliberalismo frente al pensamiento de los pueblos indígenas, al pensamiento incluso socialista, porque de eso se trata. Hoy vemos a una Cuba, a un Estados Unidos llegando a ciertos términos de acuerdos en donde podríamos decir que eso debería ser, en vez de la guerra, eso es lo que debería existir, el tema de el diálogo, el tema de acuerdos políticos, y eso es lo que falta también en nuestro país. Necesitamos un diálogo nacional que nos permita repensar el país, repensar la república, repensar la ciudadanía misma, el papel de los ciudadanos. Así que para mí es fundamental pensar en eso. Ahora, lo que sucede es que en nuestro país se está dando una violación sistemática de otros derechos.
Estoy hablando de que estamos en un proceso en donde hemos visto estas cadenas de leyes que restringen una serie de derechos. Estamos hablando de derechos, por ejemplo, que se conquistaron en los años de la década democrática, algunos derechos importantísimos plasmados en la Constitución en 1985, los acuerdos de paz, los distintos acuerdos, pero entre ellos podríamos decir el convenio 169 y varios pactos y convenios internacionales que firmó el país. ¿Por qué menciono este grupo de, podríamos decir, de garantías constitucionales y de derechos? Porque lo que sucede es que a este año los sentimos cada vez más vulnerados. O sea, vimos cómo pasó la ley TIO, la ley de telecomunicaciones, la ley de túmulos, la ley Monsanto, que restringe una serie de derechos, pero sigue en el Congreso un listado de leyes, como la ley de servidumbre forzada de paso, la ley de inversión y empleo, la ley que reforma la Ley General de Minería. Entonces, estamos cerrando un año con un paquete de leyes que vulneran una serie de derechos y garantías constitucionales. Pero si a eso le sumamos los golpes muy duros que se sufrieron estos últimos 6 meses, estamos hablando de junio a noviembre, que hubieron golpes muy serios, muy duros hacia las resistencias, hacia las luchas. Por ejemplo, si recordamos así rápidamente, estamos hablando de que en agosto, el 14, 15, 16 de agosto, se da una ocupación militar en Alta Verapaz, donde mueren 3 hermanos quechíes. Allí casi se instaura, de hecho, una ocupación militar, el cual se llevó desalojos, asesinatos, capturas, 47 detenidos. Luego tuvimos la grave situación podríamos decir, los ataques a las movilizaciones de las fechas 17 y 18 del mismo agosto. Luego tuvimos problemas gravísimos en San Juan Zacatepeques, que podríamos decir que es el último escalón de represión vivido estos últimos 6 meses, es el caso de San Juan Zacatepeques. En el caso de San Juan Zacatepeques, pues los 8 muertos, la declaración de estados de prevención, listados enormes de orden de captura, y también hay que recordar que este año la represión en La Puya tuvo una magnitud muy dura. O sea, la utilización de la ley de túmulos para desalojar, intentar botar la resistencia en La Puya, también nos deja un sabor de mucha represión. O sea, entonces estamos hablando de que hay derechos muy importantes que están siendo afectados, como la libertad de expresión y de emisión del pensamiento, pero también hay ataques o anulación de derechos a través de nuevas leyes. Y si vemos cómo la represión se manifestó agresivamente en el campo, donde hay resistencia, entonces estamos hablando de que estamos cerrando un año con una serie de incertidumbres, donde un gobierno llega ya a su 3er año de gestión, pero lo que más se siente en el campo, el sabor, es a represión, a persecución y ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. Perdón que interrumpa en este momento. Estamos viendo en pantalla, Daniel, justamente Prensa Libre el día de hoy, pues aparentemente puso a votar para que el pueblo dijese cómo vio la gestión de cada uno de los ministros. Si ponemos toda la página nuevamente nos vamos a dar cuenta y pareciera que nos están queriendo mandar un mensaje. La página anterior, y es que en la página anterior por lo menos hay 4, está el famoso ministro de Energía y Minas, que tanto daño le ha hecho a este país,
está el pobre ministro de Finanzas, que yo no creo que sea culpa de él, está el ministro de Desarrollo Social, que simplemente persigue órdenes, sigue órdenes, ¿verdad? A él le indican cómo hacerlo. Está el ministro de la Defensa, uno anterior, por favor, al ministro de la Defensa. Y está Dwight Pesarossi, que le tenemos muchísimo respeto por buen deportista, pero creemos que no es todo solo el deporte. Pero me quiero enfocar ahorita a Eric Archila, que es el cuarto ministro ahí, por favor, que es el ministro de Energía y Minas. Si hacemos una buena toma. Eric Archila le ha ocasionado mucho daño y desgaste a este país, a la nación, a la gestión del mandatario de Otto Pérez Molina. Ha sido motivo de mucha crítica, ya que se sabe los vínculos y los nexos muy cercanos que tiene con doña Sandra Torres, ex de Colón. Se ha dicho en las redes sociales, se ha tuiteado que aparentemente él tiene toda la intención de ser el vicepresidenciable de Sandra Torres. Imagínese, Daniel. Vaya que es Partido Socialdemócrata, ¿verdad? Causa un poquito de risa. Pero si volvemos a poner al ministro, ahí dice lo bueno y lo malo, y miren lo malo, para que sea prensa libre quien nos saque. Vamos a leer lo malo. Sin voluntad, por favor, sin voluntad para resolver la conflictividad social a causa de mineras y aumento de licencias en esa cuestión de mineras, y tiene 4.0. Ahí hay 4 ministros, volvamos a pasar nuevamente los rostros de cada uno, por favor. Son 4 o 5 ministros que lo más seguro, si están puestos ahí con calificaciones tan bajas, yo esperaría que sean 4 ministros, o pareciese que nos están dando la pauta de ministros que van a aceptar como válida la renuncia, derivado que cada fin de año los ministros y viceministros tienen que presentar sus renuncias y el presidente decir si sí acepta la renuncia o si siguen sus cargos. Pero Eric Archila ha sido motivo de llanto, sufrimiento, sangre derramada injustificadamente, enfrentamiento entre el mandatario, el ejecutivo y las organizaciones sociales que tan solo quieren vivir o sobrevivir, porque el tema de vivir bien está muy alejado. Quiero un buen enfoque, por favor. Está muy alejado, sino que es el tema de sobrevivir, ¿verdad? Claro. La población está tratando de sobrevivir. Sí, yo me gustaría rápidamente hacer algunas menciones de cosas en donde no han cumplido la gestión de este gobierno. Si recordamos la ciudadanía y los televidentes de la canal, la marcha indígena campesina del 2012 fue, como quien dice, el punto que le pone, o el momento que le pone al gobierno la importancia del área rural. No teníamos ninguna política sobre el tema de desarrollo rural, sobre el tema agrario, sobre el tema de la producción, sobre el tema alimentario incluso, y mucho menos el empleo, etcétera. Esa marcha le hizo firmar un convenio en donde el presidente tenía que, pues primero, plantear una nueva política agraria, pero también reducir o eliminar la deuda agraria que tienen decenas de comunidades. Pero lo que sí podríamos decir en este momento, los grandes déficits de este gobierno en el tema agrario, es el Valle del Polo Chic. Recordemos que en el 2012 tenían que entregar tierras a 300 familias, 2013 las otras 300, el 2014 para cerrar con las cerca de 800 familias en este año que viene. En este momento solo 140 familias han sido beneficiadas. Queremos mandarle el mensaje directo, no le vamos a perdonar jamás, digamos, que cierre su periodo de gobierno sin que cumpla con la gente del Valle del Polo Chic. Ellos tienen medidas cautelares, se ha hecho campaña de recolección de firmas, se ha entregado cartas, se ha hecho todo el esfuerzo para que este gobierno cumpliera con algo fundamental que está obligado por, en este caso, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El otro déficit con el campo es el tema de la Ley de Desarrollo Rural. Él, como presidente, se comprometió a que su bancada en el 2012 se pudiera hacer las alianzas para ratificar esta ley. No fue así, hemos insistido, el 2014 también insistimos nuevamente para que esa ley pasara. Es una deuda con el campo, no es posible
mantener pasivo o esperando al campo solo con fertilizantes, con dinero acondicionado, con bolsas alimentarias, sino que necesitamos un paso sí fuerte. Lo que podríamos dar... Es importante decir, Daniel, que este conflicto y esto que estamos viendo ahorita, observando en pantalla, cuando hubo ese desalojo violento, hay que hacer hincapié que fue en el gobierno de la UNE. Así es. En un gobierno socialdemócrata. Sí, efectivamente, el gobierno de la UNE, de Álvaro Colón, hizo compromisos y entendemos que hasta algunos familiares están involucrados con el compromiso que hicieron con la familia Whitman. Familia Whitman, cuñados de Oscar Berger, o sea, es una cadena de los presidentes que han tenido relación con este conflicto agrario, podríamos decir, en el Valle del Polochic. O sea, con Berger se les da un crédito de 200 millones a través del Banco de Integración Centroamericana. El presidente en ese entonces, Oscar Berger, le facilita la firma para que sus familiares obtuvieran ese crédito. En el 2011 hay un acuerdo, porque uno de los Whitman confirma eso en un video, de que hablaron incluso con la entonces esposa de Álvaro Colón para llegar a un acuerdo para ese desalojo. Incluso Carlos Menocal, si no me equivoco del nombre del ministro de Gobernación en ese entonces, hacen comunicación con los Whitman durante el desalojo, pero lo que sí hay que decir, que bueno, fue la responsabilidad de Álvaro Colón, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le obliga al Estado, o sea, independientemente de qué gobierno haya llegado, tenía el compromiso de resolver esa conflictividad, o sea, de dotarle tierra a las comunidades desalojadas y recordar, ahorita que vimos las imágenes en pantalla, me recuerdo muy bien ese momento duro del 15 al 21 de marzo del 2011, cuando entra un contingente como alrededor de 800 elementos del ejército, igual número de policía, pero lo más, ahí estamos viendo a Walter Whitman y Carlos Whitman, el de sombrero es Walter Whitman, el hijo de Carlos Whitman que estamos viendo ahí, ellos son cuñado y sobrino de Oscar Berger, responsables de estos desalojos, y decía Walter Whitman que había que darle una lección a la gente para que ya no volviera, y la lección era asesinar a un campesino, incendiar las viviendas y destruir con maquinaria pesada todos esos cultivos de maíz que estamos viendo al fondo. Ese fue, pues sí, una responsabilidad del Estado de Guatemala que no han cumplido. Por eso decimos que Otto Pérez Molina debería dignarse en cumplir lo firmado y lo pactado con la Marcha Indígena Campesina de entregarle tierras a las comunidades del Valle del Polochic y nosotros damos un punto, si quieren, a favor, en el sentido de que en el tema de la deuda agraria sí ha avanzado el Fondo de Tierras en reducirle las deudas a las comunidades campesinas, y lo que necesitamos es que en el 2015 se termine de eliminar esa deuda que hay con las comunidades. El otro caso, Karina, aprovechando y sabiendo que nos ven los hermanos Xincas, y es los pocos avances en resolver la problemática agraria de la comunidad indígena Xinca de Santa María Xalapán. Hay un compromiso de este gobierno de reconocer no solo la cédula real, los títulos reales, sino que de hacer una medición de todas esas tierras de las comunidades indígenas Xincas de Santa María Xalapán, que aproximadamente son 900 caballerías. Y, por supuesto, que hacer una traducción de esas cédulas, porque se necesita un científico, un paleógrafo para hacer esa transcripción de esos títulos y por supuesto hacerlos valer jurídicamente hablando en el país, ya que son derechos que incluso le compraron a la corona española para que no fueran arrasados o desalojados de esas tierras. Eso es deuda de este gobierno, compromiso adquirido con este gobierno. También decirles entonces que nosotros vamos a insistir en que el área rural se dignifique, o sea que no solo esas bolsas, esos quintales de fertilizantes o ayuda en dinero, sino que necesitamos políticas. Este año ellos anunciaron una política agraria, lanzaron una política agraria. Lo que sí quiero decirles es que si no tiene ley, si no es en el marco de una ley, y si no tiene presupuesto, eso es mentira, no hay ninguna
política pública que se pueda cumplir por sí misma si no tiene, digamos, un marco jurídico reconocido o dado por el Congreso, y por supuesto si no tiene el presupuesto, y eso es lo que no funciona en nuestros países, porque lanzan como políticas como que sí resuelven el problema, pero cuando miramos no tiene institucionalidad, no tiene fondos, no tiene estrategia de cómo implementarse, entonces es otra mentira más. Y eso es lo que yo le digo a muchas organizaciones campesinas que están diciendo que participaron y reconocen esa política. No, la mejor forma de echar a andar esa política es con fondos y políticas claras. Lamentablemente, aparentemente en este momento estamos ya en un momento, como bien decía usted, Karina, en que ministros, secretarios, incluso diputados, etcétera, se preparan ya para la campaña, y también de nuevos sectores que quieren participar en este proceso electoral. Yo le quiero decir a la ciudadanía, para que no pase otra vez que a los 4 años otra vez nos damos golpe de pecho. Miren, si el pueblo no se despierta, no se levanta un pueblo organizado, consciente de lo que quiere, nos van a ir a vender canciones, sea de la izquierda o de la derecha. O del centro. O del centro. Lo que necesitamos es una sociedad civil, un pueblo con más coraje, con más energía, con más, incluso podríamos decir rabia, porque lo que está pasando en el país no nos debe de mantener en una pasividad, en un conformismo como está sucediendo. O sea, seguimos viendo muertos en las calles, seguimos viendo el desempleo en el campo y la ciudad, seguimos viendo las políticas totalmente equivocadas o dirigidas a intereses económicos de las empresas transnacionales, y nuestro sentimiento de nacionalismo, y no solo estoy diciendo a mis hermanos indígenas o a mis hermanos no indígenas o a la gente del área rural o urbana, no, le estoy hablando también, como siempre lo hemos hecho, a los académicos, a la clase media, podríamos decir, a elementos muy buenos que pueden estar dentro de las filas del ejército, dentro de las filas también de la policía, dentro de algunos partidos políticos que quieran hacer cambios, pero no se vale haciéndole ofrecimiento a la gente. O sea, cuando digo esto es que todos nos quieren llevar el otro año a como entrar a un mercado de quién te vende mejor las políticas para mejorar el país o cambiar el país, y están ahí como mercaderes ofreciendo su producto, incluso dando dinero, regalando, haciendo cosas, pero en la práctica lo que no nos dicen es cómo van a cambiar la pobreza y el hambre en el país. Yo creo que ahí debería sentarse los elementos fundamentales para la sociedad. Cuando nos lleguen a preguntar que quieren o que nos lleguen a decir que quieren cambiar el país y mejorar, que haya empleo, que ya no haya crimen, lo principal que hay que decir, ¿dónde está el proyecto político? ¿Con qué gente lo quieren hacer? ¿Con qué recursos? Porque lo que no hace esta gente es que siempre llega a cantarnos, a regalar cosas, a ofrecer, pero nunca nos dicen el cómo y el qué y con qué lo van a hacer. Entonces eso es lo que nos pasa, entonces caemos en las garras de toda esa campaña electoral agresiva, que incluso hacen trabajo ya, podríamos decir, subliminal para meternos ideas sin darnos cuenta, de caer en ciertos ofrecimientos de un lado a otro, cuando lo que hay que cambiar realmente es eso, las estructuras económicas que nos mantienen en la pobreza y la miseria, el desempleo, la falta de desarrollo, la falta de igualdad y de dignidad para nuestro país. Entonces, si eso lo logramos exigir, que esté claro, si eso nos lo demuestran, pues tenemos que tener una sociedad que lo obligue a hacer también, porque lo que pasa es que se da el voto y el voto como que fuera un cheque en blanco, ¿verdad? Ya di mi voto y ya no puedo alegar nada porque yo fui el responsable de poner este gobierno. Ojo también que muchos hacen es como culpar al pueblo. Si el pueblo lo eligió, el pueblo es el responsable de que haya corrupción, que haya impunidad. Yo creo que esa es también una visión equivocada.
es porque entonces querer salvar la imagen de los que se ofrecen, los que se organizan para supuestamente cambiar el país, y cuando ellos dicen que no, aquí el responsable del problema es quién eligió a este gobierno, creo que lo que están haciendo es una lavada de imagen y buscar a un culpable. Y cuando las cosas no deben ser así, la ciudadanía tiene que exigir esos proyectos políticos, el qué, el cómo, el cuándo y con quiénes, para exigirlo en la práctica cuando eso no se cumple. Porque entonces lo que pasa es que llegamos otra vez a los 4 años y decimos otra vez falló, no hay ni un gobierno que nos saque de este problema. Entonces yo sí llamaría a que la sociedad guatemalteca, indígenas, no indígenas, tomemos conciencia que el tema electoral no apague nuestras luchas verdaderas en las comunidades, en los pueblos, y que nos peguemos todos al tema electoral como que el tema electoral fuera la solución. Y hemos visto que no es así. El procesos electorales, los gobiernos solo son solo una parte de la vida política de nuestro país. La otra parte lo hacemos cotidianamente, lo hacemos desde nuestro trabajo, si es agrícola, si es empresarial, si es cooperativa, si es comerciante. Desde ahí se hace el verdadero país, la verdadera economía. Desde los gobiernos simplemente lo que hacen es querer direccionar la política de un país a través de llegar al poder, pero si les dejamos a ellos que lo hagan, estaríamos entrando en graves problemas. Eso creo yo que es sumamente importante recordar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel. A mí me honran, a la familia de Bacanal, a los Rotman González, nos honra la amistad que nos une, nos honra el mismo espíritu de lucha por querer sacar a este país de las desigualdades en las que vive. Le pedimos mucha vida, mucha prosperidad, mucha salud para usted, para su familia y para cada uno de los miembros que conforman el CUC, Joaquín Keck y un montón de organizaciones que están vinculadas a ustedes. Qué bueno que sigan con nosotros el otro año. Le queremos pedir a la audiencia que no se pierda el programa que se transmite aquí los días miércoles, ¿verdad? En vivo, se graba de 5 a 6. Ya veo que sí me lo sé. De 5 a 6, por favor. Va a ser un año difícil, pero un año en el que podemos ganar muchísimo de lo que hemos perdido. ¿Quiénes hacen la diferencia? Nosotros. Claro que sí, también agradecerles, sí, efectivamente el programa que aquí tenemos como Guajiquiej, que somos 15 organizaciones indígenas y no indígenas del país, también queremos agradecer a Bacanal ese espacio. Sabemos que de repente no podemos pagar todo lo que pueda ser lo justamente pagable, pero entendemos también, y por eso yo muchas veces me reitero a la cuestión de que se abren espacios, no necesariamente que dependa un alto costo de por medio, sino que es la necesidad de comunicar. Quería todavía pedirle un minuto, 2 minutos, Karina, en el sentido de decir, es que ya ha entrado como decimos chapinmente hablando, ¿verdad?, como las bolas de por qué yo, si ya estoy en un partido político o no, y si voy a ser candidato o no. Yo solo quiero agarrar unos segundos, decir que mi trabajo, mi entrega ha sido dentro de las organizaciones sociales. Yo creo en las luchas de las organizaciones indígenas, campesinas, de derechos humanos, de mujeres, de jóvenes que reclamamos un otro país. Y me he entendido que allí es mi lugar, hasta ahora, hasta que el pueblo o mi organización a la que pertenezco, o donde estoy, diga otra cosa. Por eso lanzo un mensaje de decir que el CUC, Huajiquiej, la Marcha Indígena Campesina, el Congreso Nacional de Pueblos, organizaciones, autoridades indígenas campesinas, que somos decenas de organizaciones que hemos estado aglutinados para hacer la lucha, tenemos ahí nuestros espacios. Pasar a lo político electoral es otra vida, es otra lucha.
pero en este momento, para dejarlo claro a todos los televidentes, mi decisión es seguir en esta batalla. No significa que esté en contra de algunos, digamos, procesos o tal vez experiencias que vayan a ser positivas, no. Nosotros hemos participado dentro de las luchas estos últimos 30 años y entonces entendemos que no hay que cambiar alocadamente las luchas sociales por lo electoral. O sea, si vemos quienes han sobrevivido durante estas últimas décadas, han sido organizaciones sólidas, coherentes, que se han mantenido en su línea política. Usted mismo decía, muchos se han plegado a las empresas o a los gobiernos que les dan las entregas de fertilizante, el dinero, etcétera, y se han muerto. Y nosotros como organización hemos visto nacer, crecer y desaparecer organizaciones y movimientos, partidos, comités cívicos, hemos visto nacer, crecer y desaparecer estos. Entonces yo lo que quiero dejar el mensaje es que los cambios verdaderos se hacen desde los movimientos sociales. El tema electoral es una opción de cómo queremos hacer esos cambios, pero los que sí han sostenido y han generado cambios en las sociedades son los movimientos sociales, ya sean indígenas, campesinos, de mujeres, sindicalistas, entre otros. El mensaje entonces es a mantenernos en la lucha, en la resistencia, como lo hemos estado en las comunidades diversas del territorio, sin perdernos de vista. O sea, no hay que perder de vista. El tema electoral es un asunto que nos va a generar mucho que hacer, pero nuestras luchas sociales son las fundamentales para seguir adelante en la búsqueda de cambiar este país. Por ende, les digo, el espíritu de unidad lo hemos mantenido. Algunos me han comentado que por qué yo me niego a la unidad, y les explico que desde los años 80 hemos venido buscando unidad, la Unidad de Acción Sindical Popular, las organizaciones de pueblos indígenas, las organizaciones campesinas, y un sinfín de espacios que se han creado donde decenas de organizaciones hemos venido convergiendo y participando. Así que no se equivoquen, mi papel es dentro de los movimientos sociales. Si el tiempo y el momento así lo requiera en otra instancia, yo seré claro en qué momento cambiaré mi destino y mi opinión. Muy bien, gracias Daniel. Gracias. Bendiciones, un beso a las dos Rositas. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos sentimos, nuevamente lo digo, halagados de estar luchando para cambiar una Guatemala, para que sea más justa, incluyente y menos discriminativa. Me debo despedir de ustedes, este es el primer segmento, pero le pido por favor que no se vaya, regreso enseguida.